les clasifica en lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Cuándo se les denomina lesiones primarias? Cuando aparecen primero y luego son seguidas de las secundarias. O sea, las secundarias son las que siguen a las primarias. O sea, las lesiones primarias y secundarias corresponden sobre todo al orden de aparición, ¿no? Nada más. Esa es la única diferencia, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de lesiones elementales, ¿verdad? Tenemos que saber ciertos conceptos, ciertas situaciones, ¿no? En primer lugar, una lesión elemental es un signo. Ya, eso sí hay que estar... A ver, voy a poner mejor, vamos a grabar, o alguien está grabando. Chicas, creo que vamos a grabar. Sí se está grabando, doctor. Perfecto, listo, muy bien. Muy bien, entonces les decía que la lesión elemental es un signo. Entonces, si es un signo, quiere decir que es una manifestación objetiva, ¿no? No nos va a referir el paciente la lesión elemental, no, sino es algo que se observa, algo que se toca, algo que se ve. ¿Ya? Eso es importante. Y que esa lesión elemental es el signo, es la manifestación objetiva más simple de una enfermedad, ¿no? Claro, de una enfermedad que puede ser estrictamente bucal o puede ser una enfermedad sistémica, ¿no? Que se manifieste en boca. Otra característica de las lesiones elementales es que no siempre son locales, o sea, no siempre son de presentación exclusiva a nivel de boca. Cuando nosotros observemos una lesión elemental en boca, no podemos decir que, eso solamente está en boca. No. ¿Por qué? Porque muchas lesiones elementales pueden ser manifestaciones de enfermedades generales, de enfermedades sistémicas. Por eso es importante cuando nosotros encontremos, ¿no?, en boca, en mucosa bucal una lesión, preguntar al paciente si aparte de la boca, en algún otro lugar tiene también lo mismo u otro tipo de lesión. Generalmente se asocian, por ejemplo, con otras mucosas o con piel, ¿no? Y hay enfermedades sistémicas que pueden tener esa connotación, ¿ya? Así que no siempre son exclusivamente de la cavidad bucal. No hay que solamente cerrarnos en lo que es la cavidad bucal. Ahora, otra característica importante es de que las lesiones elementales pues no son exclusivas de alguna lesión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una úlcera puede presentarse pues en 5, 10, 15, 20 enfermedades, ¿no? Entonces, además, miren, aparte de que no son exclusivas, quiere decir que varias enfermedades pueden presentar la misma lesión elemental. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, a ver, si observamos nosotros una úlcera en boca, en mucosa bucal, esa úlcera puede ser un trauma, puede ser producido por trauma, puede ser producido por una infección viral, por una infección bacteriana, ¿no es cierto? O sea, diferentes o varias enfermedades pueden presentar una misma lesión. Ahora, es importante mencionar también de que una misma enfermedad puede presentar más de una lesión elemental, ¿no? O sea, una enfermedad puede presentar 2 o 3 o 4 lesiones elementales. Eso también es importante. No sé si ustedes se acuerdan, en patología desarrollamos las lesiones vesículo-ulcerativas, ¿no? Están pénfigo, herpes, todas las lesiones herpéticas, ¿no? Todas estas lesiones herpéticas, por ejemplo, primero son, ¿qué cosa? Son una lesión eritematosa, ¿no? Luego se hacen vesículas, luego se rompen las vesículas y se ulceran, ¿ves? Entonces, ¿ven? Son varias lesiones, pero de una misma enfermedad. Generalmente, cuando una enfermedad presenta 2 o más lesiones elementales, estas corresponden a diferentes etapas evolutivas de la lesión, ¿no? O sea, cada lesión elemental corresponde o constituye una etapa de la evolución de la enfermedad. Entonces son conceptos que hay que tener presente cuando vemos nosotros una lesión elemental en mucosa bucal. ¿Y cómo se forma una lesión elemental en boca, ¿no? En realidad las lesiones elementales, claro, tienen diferentes causas, ¿no? Hay causas, pues, físicas, químicas, biológicas, inmunológicas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la lesión elemental no tiene una sola causa. Y como es una manifestación de una o varias enfermedades, pues lógicamente ustedes saben de que las enfermedades son causadas por múltiples causas, ¿no es cierto? Ahora, se presenta en el epitelio y en el tejido conectivo de la mucosa bucal. Eso es importante. O sea, puede iniciarse en el epitelio, comprometer el tejido conectivo, o puede iniciarse en el corion o lámina propia y comprometer el epitelio, ¿ya? Así que eso también hay que mencionar, porque recuerden ustedes que la mucosa bucal está constituida por epitelio y por tejido conectivo, ¿no? O sea, son dos componentes de la mucosa bucal. Ahora es importante que especifiquemos de que la
las lesiones elementales se manifiestan y se reconocen clínicamente. O sea, nosotros, cuando hagamos la inspección, la palpación en mucosa bucal, ahí es donde nosotros vamos a reconocerlo, claro, porque son signos, ¿no? Y el diagnóstico definitivo, generalmente, con frecuencia se hace a través de un estudio biópsico, o sea, se reconoce histológicamente, ¿no? O sea, para determinar ya el diagnóstico definitivo. Pero recuerden ustedes que la técnica clínica, sobre todo de inspección y de palpación, es importante para reconocerlo clínicamente una lesión elemental. ¿Cómo se forma una lesión elemental a nivel epitelial? Sobre todo a nivel epitelial, porque quiero decirles de que cuando nosotros observemos mucosa bucal, generalmente las lesiones que se van a observar con mayor frecuencia a nivel de mucosa bucal son las lesiones de origen epitelial. Claro que también las lesiones de mucosa, pero es un poco difícil determinar si es epitelial o es mucoso. Pero ¿cómo se generan a nivel de... O sea, desde el punto de vista clínico es difícil determinar si es epitelial o mucoso, claro, ¿verdad? Solamente tendríamos que determinar si es epitelial o mucoso con la histopatología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿cómo se genera a nivel epitelial una lesión elemental? Se puede generar por aumento. ¿Aumento de qué? Aumento de células, aumento del grosor, del tamaño de las células, aumento, engrosamiento. O puede deberse a la disminución del espesor, ¿no? O sea, puede haber, por ejemplo, aumento, ¿qué significa? Hipertrofia, hiperplasia, ¿no? Eso. Disminución por atrofia, por ejemplo, ¿no? Atrofia, por, digamos, desgaste, ¿no? Por esfacelación de las células, etcétera, ¿no? De tal manera que el epitelio se va adelgazando, ¿no? Se va atrofiando. O también por pérdida de la integridad, o sea, por lesión directa de las células, ¿no? Las células superficiales pueden lesionarse, pueden morir. Entonces, esas son las formas de cómo se van a generar. Ahora, por aumento se puede dar por acantosis, ya ustedes saben qué cosa es acantosis, es el engrosamiento de la capa del estrato espinoso, es una hiperplasia del estrato espinoso, por papilomatosis, por hiperplasia de las papilas, ¿no es cierto?, que ingresan al tejido conectivo, o por engrosamiento de la capa córnea, las famosas hiperkeratosis. Recordando de que las hiperkeratosis, ¿no?, desde el punto de vista clínico, se pueden observar y siempre son lesiones blancas. Entonces ya tenemos ya ahí, ¿no? Ya ustedes saben. Si nosotros observamos una lesión blanca que no se desprende en mucosa bucal, esa es una hiperkeratosis, ¿no? Claro, que no se desprende, porque si se desprende, recuerden ustedes que podría ser candidiasis. Y en cuanto a la disminución, recuerden ustedes que la atrofia, que es la manifestación más clara de una disminución, digamos, del espesor de las células epiteliales o del número de células epiteliales, esta desde el punto de vista clínico se va a observar como una lesión roja, ¿no? O sea, las atrofias epiteliales dan una, perdón, una apariencia clínica de la lesión a nivel de mucosa bucal de color rojo, ¿no? Como vamos a ver ahora. No se olviden entonces, miren, hiperkeratosis blanco, atrofia rojo, ¿ya? Y la pérdida de la integridad, ustedes saben, o sea, la destrucción, ¿no? Se puede dar por erosión, la esfacelación, lo que les decía, ¿no? La pérdida y el desprendimiento de células superficiales por acción traumática, biológica, lo que sea. La úlcera, recuerden ustedes que la úlcera se da por necrosis de las células, puede haber muerte, necrosis de las células superficiales, o la destrucción de los enlaces desmosómicos, las famosas acantolisis, ¿no? Como se da, por ejemplo, en el pénfigo vulgar, ¿verdad? Entonces, la pérdida de la integridad es la pérdida de la integridad de la estructura, ¿verdad? La estructura. Entonces, de esa manera se pueden generar las lesiones elementales. Ahora, como les decía, la clasificación de las lesiones elementales según su aparición, ¿no? Las primarias, las que aparecen primero, y las secundarias, las que luego siguen a las primarias. Y las primarias se clasifican en sólidas y líquidas, ¿no? ¿Cuándo llamamos sólida? Voy a hacer un esquemita, ¿no? Sólida es, por ejemplo, Doctor, imaginemos... disculpe, una Sí. consulta. ¿Está pasando las PPTs o está en el nosotros visualizamos la primera PPT? Oye, pucha, me hubiesen avisado, entonces voy a hacer la otra forma de presentación. Pues claro. Ah, ya había pasado, ya estoy ya como en la... Ya, entonces, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es presentar toda mi pantalla. O sea, que yo estoy que emocionadamente estoy, habla y habla. Pensábamos que estaba en introducción. No, ya estamos, ya avancé a cualquier cantidad, pero eso se habrá grabado, me imagino, ¿no? Sí, doctor, está grabado. Ya.
Claro, se ha grabado entonces lo que ya voy a compartir entonces toda mi pantalla. Y ahora sí. Ya. Bien, ahora sí. Sí, ahora sí ven. Sí, doctor. Ya. Sí. Listo. Listo. Entonces, les decía, ¿no? Las lesiones primarias son sólidas y líquidas. Ya. ¿Están viendo, no? Sí, ahora sí, la secuencia sí. Sí, ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Ya. Sólida. Voy a hacerles un esquemita. ¿Ya? ¿Cuándo es sólido? Vamos a imaginarnos que esta es la lesión. Ya, todo esto es la lesión. Sólido es cuando, se denomina así, cuando la lesión está constituida por una proliferación celular. O sea, hay células. Eso es sólido. ¿Ya? Sólido es porque hay células, hay tejido, ¿verdad? No solamente células, sino también puede haber, por ejemplo, sustancia, fibras, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eso es sólido, ¿ok? Entonces, cuando ustedes palpan, va a tener cierta resistencia, ¿ya? Eso. En cambio, líquido, cuando la lesión tiene una luz, ¿verdad? Y esa luz tiene líquido, pues, ¿no? Tiene líquido, líquido ceroso, fibrinoso, etcétera, ¿ya? Esas son. Entonces, cuando una lesión es sólida y aparece, digamos, en primer momento, es una lesión primaria sólida. Cuando tiene una luz con líquido, es una lesión primaria líquida, ¿ya? Y ahora vamos a ver que hay varias de ellas, varias lesiones. Las lesiones secundarias, algunas son lesiones que están destinadas a eliminarse, ¿no? Por ejemplo, una costra es una lesión. Otras son soluciones de continuidad, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Y otros son procesos reparativos o alteraciones de procesos de reparación o hiperplasia. Por ejemplo, un queloide, una liquenificación, son lesiones secundarias, ¿no? Que están, digamos, que son procesos en los cuales hay una reparación alterada. Vamos a ver todas ellas. Mire, ¿cómo se clasifican las lesiones primarias sólidas? Mire, las sólidas son una mancha, mácula, eritema, placa, pápula, nódulo, papiloma, vegetación, verrugosidad y tumor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos nombrecitos que ustedes están viendo, estos nombres, no son enfermedades, ¿ok? No es enfermedad. Es la característica, ¿no es cierto?, en este caso, de la mucosa bucal. O sea, a partir de ahora ustedes van a saber cuándo ustedes tienen que llamarle mancha, a qué le tienen que llamar mácula, eritema, placa, pápula, nódulo, etcétera, ¿ya? O sea, cuando ustedes califican una lesión como eritema, no es que estén haciendo diagnóstico, ¿eh? Solamente están describiendo la lesión, están calificando a la lesión. ¿Ok? Entonces vamos a describir cada una de ellas en primer lugar. ¿A qué denominamos nosotros mancha? Mire, mancha es solo un cambio de color. Solo un cambio de color. Y que cuando uno palpa no hace relieve. O sea, tú palpas acá, no hace relieve, tú no sientes nada. Pero esa lesión, mire, tiene que ser de más de 1 centímetro de tamaño, de diámetro. Es plana, no palpable. Mire, por ejemplo, de acá a acá hay más de 1 centímetro. Miren acá, esta lesión es la mancha. Claro que acá hay otras pequeñitas, entonces esto no será una mancha. Estas pequeñitas, como no tienen más de 1 centímetro, no es una mancha. Las que tienen más de 1 centímetro, a eso se denomina mancha. Ustedes palpan acá, no van a sentir nada, pero solamente están observando. Ahora, ¿qué color dice? No dice color. Es simplemente un cambio de color. ¿Ve? Es un cambio de color. Puede ser marrón, puede ser azul, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una mancha. Por eso que cuando ustedes lean, cuando ustedes describen una historia o un caso clínico y dicen lesiones tipo mancha, ¿no? O presenta manchas, ya. ¿Qué es una mancha? Es una lesión de más de 1 centímetro de diámetro y les dirá, pues, manchas de color azulada. Ya. Serán pues lesiones que no se pueden palpar de color azulado y más de 1 centímetro de diámetro. A eso se refiere, ¿ya? ¿Y qué cosa es una mácula? Aquí está. Una mácula es un área de la mucosa que muestra una coloración diferente. Eso es, cambio de color. Plana, no palpable. Hasta ahí, semejante a la mancha. Pero miren acá el tamaño, de menos de 1 centímetro. Mientras que la mancha es de más de 1 centímetro, la mácula. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que si volvemos acá, estas pequeñitas son máculas. Estas son manchas. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La calificación es sumamente importante porque hay enfermedades que presentan solo máculas o más máculas, otras más manchas, etcétera, ¿no? Ya ustedes saben entonces cómo calificar. ¿Ok? Muy bien.
¿A qué se denomina eritema? ¿Qué cosa es un eritema? Es una lesión elemental, es una lesión sólida y plana, ¿correcto? Mire, es como una mancha, ¿ya? Ya, es como una mancha. Pero aquí hay una cosa, ¿no? Aquí agrega algo. O sea, si decimos es una mancha, diríamos, pues, es de más de 1 centímetro. En realidad ahí esto se modifica con el eritema. Dice, de tamaño variable, ¿no? De tamaño variable. O sea, pueden ser, mire, como ustedes ven, pequeñas o pueden ser también grandes. ¿Ya? Pero esto está generada, ¿por qué? Por una respuesta vascular, por una vasodilatación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los eritemas son respuestas inflamatorias. Aquí está, miren. Aquí toda la lengua. Esta es la famosa lengua de frambuesa que se presenta en la escarlatina. Toda la lengua está aquí eritematosa. Así se llama. ¿Cómo yo describiría esta lengua? Lengua eritematosa, lengua de frambuesa, característica de la escarlatina, que es una complicación de una infección bacteriana. ¿Ya? Ese es el eritema. ¿A cuándo vamos a llamar nosotros placa? Es una lesión, acá sí, es una lesión elevada. Listo. Si es elevada, claro, yo la puedo palpar. Aquí está, miren, todo esto es la lesión. Todo esto de color blanco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo paso el dedo por encima, por la superficie, ¿correcto? Voy a sentir que aquí una elevación en esta lesión blanquecina. Esta es una placa. Entonces, ¿cómo yo describo? Lesión tipo placa de color blanquecina, localizada en el borde lateral posterior de la lengua, que abarca un parte del vientre de la lengua y parte del piso, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero dice que esta lesión debe tener una altura, pero esa altura no debe de superar el ancho. O sea, el ancho es superior a la altura. A eso se denomina lesión tipo placa. Ya ustedes saben, entonces, cuando ustedes lean un artículo, cuando ustedes califiquen, ya ustedes ya saben qué es una placa, ¿no? O sea, lesión tipo placa. Acá no nos dice el color tampoco, ¿eh? Porque la placa puede ser una placa oscura, puede ser una placa marrón, puede ser una placa blanquecina, como ustedes están observando. Lo interesante es de que se puede palpar, ¿no es cierto? ¿Ven? Esa es una lesión tipo placa. ¿Y cuándo llamamos nosotros pápulas? ¿A qué denominamos pápulas? Es una lesión sólida elevada, miren, de tamaño menor de 1 centímetro. Miren, estas, ¿no? Elevadas de menos de 1 centímetro. ¿Ah? O sea, son las que tienen menos de 1 o hasta 1 centímetro, no las grandes, ¿ah? Sino hasta bien circunscritas, como ustedes ven, no dejan cicatriz. Por ejemplo, ustedes recuerdan esto, ¿qué cosa es? Esto, por ejemplo, es hiperplasia epitelial focal, ¿no? O enfermedad de HEC, infección por virus del papiloma 13 y 32. No sé si ustedes se acuerdan, observamos en patología. ¿Esto qué cosa es, no? Esto es sífilis, ¿no? Son pápulas sifilíticas, ¿ya? Acá esto, pápulas sifilíticas, ¿no? Que a veces, lógicamente, crecen y ya no se van allá. O sea, pápulas solo hasta 1 centímetro de diámetro, ¿ok? Son lesiones. Mire, ¿y cuándo llamamos nódulo? Lesiones de mayor de 1 centímetro hasta 2 centímetros de diámetro. Y generalmente localizadas en la mucosa. Porque si, por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Es un fibroma traumático. Mire, ¿esto qué cosa es? De igual manera, infección por virus del papiloma, ¿no? ¿Pero qué cosas son? Son lesiones nodulares. ¿Qué significa nodulares? Que tienen un tamaño entre 1 y 2 centímetros, ¿no? Si tuviese menos de 1 centímetro, ¿cómo le llamaría? Lesión tipo pápula, ¿no es cierto? Muy bien. A eso se refiere la calificación de las lesiones elementales. ¿Cuándo llamo lesión tipo papiloma? O sea, no es que vamos a... O sea, cuando decimos lesión primaria, sólida, tipo papiloma, no es que necesariamente sea el papiloma. Puede ser el papiloma, pero lo que se está refiriendo aquí es de un crecimiento, miren, de un crecimiento papilomatoso, ¿eh? Elevada, en forma de un dedo de guante con una estrangulación. Esta es una lesión tipo papiloma, que puede ser una, digamos, puede coincidir con el papiloma, puede coincidir. Ustedes van a observar, por ejemplo, en algunos casos, en algunos pacientes, que sus molares, por ejemplo, están destruidas por caries, ¿no? Toda la molar, prácticamente toda la corona de la molar destruida porque una cavidad amplia. La encía crece y se introduce ahí, formando así a manera de un dedo de guante. Eso no es papiloma, simplemente es una hiperplasia gingival, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo describimos? Lesión tipo papiloma, ¿no?
que crece de la encía y se ubica a nivel de la cavidad cariosa, etcétera, etcétera. Para eso sirve la calificación de estas lesiones, ¿no? Y miren cuando llamamos nosotros a una lesión vegetación o una lesión vegetante. Es un crecimiento, una lesión elevada, constituida bien por múltiples elementos, ahí está, múltiples elementos, cónicos, filiformes, cilíndricos, o sea, lobulado, ¿ven? Así, lobulitos. ¿Ya? Esta es una lesión vegetante. Que puede ser una lesión tipo infección por papiloma, puede ser lo que sea, simplemente estamos calificando a la lesión tipo vegetante, ¿no? ¿Cuándo llamamos nosotros una verrugosidad a una lesión? ¿Ya? Una lesión tipo verruga. Claro, puede coincidir con la verruga, pero no necesariamente la verruga puede tener esta característica, ¿no? ¿Cuándo llamamos verruga? A una vegetación que está cornificada, que está queratinizada. ¿Ven? Ahí está. Por eso se observa de color blanco, ¿eh? Semejante a una coliflor, de consistencia firme, ¿eh? ¿Y por qué se da esta coloración blanca? Por la hiperkeratosis, ¿ya? ¿Y cuándo llamamos tumor? Miren, el tumor es una lesión, miren, es una masa sólida que puede tener diferentes formas, miren, pero un tamaño bastante grande. Y esta lesión tumoral, ¿no?, es de más de 2 centímetros de diámetro, más de grande. Miren, por acá hay otra lesión, ¿eh?, que abarca más o menos todo esto, ¿verdad? Además, puede tener los límites bien definidos o no, ¿ok? Puede ser de un color uniforme o puede ser de un color diferente, etcétera. Puede ser benigno o puede ser maligno. Pero esta es una lesión. O sea, cuando hablamos de tumor, estamos hablando de acá de una lesión sólida. ¿Qué significa acá? Que aquí hay proliferación celular. No estamos hablando del tumor inflamatorio, porque recuerden ustedes que el tumor inflamatorio es acumulación de líquido plasmático. Eso es diferente. Muy bien. Esas son las lesiones sólidas primarias. Las lesiones líquidas primarias son la flicténula, vesículas, ampollas, absceso y quiste. Vamos a describir rápidamente. ¿Qué es una vesícula, flicténula, o también llamado, pues, ¿se acuerdan ustedes cuando describimos lesiones vesículo-ulcerativas? Describimos la bula, ¿no? Y dijimos que la bula normalmente son las más grandecitas, ¿no? Pero vesícula, flictena, bula, flicténula son lesiones tipo vejiga, ahí está, ¿no? Menores de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Hasta 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Esas son. Y ejemplos tenemos, pues, herpes, pénfigo, penfigoide, ¿no?, eritema multiforme, etcétera, ¿no?, que forman este tipo de lesiones, ¿ya? A eso se denomina vesícula flictena. ¿Cuándo llamamos nosotros ampolla, no? Cuando esa lesión, pues, tiene un diámetro mayor de 1 centímetro, ¿no? Ahí está, lesiones grandes. Y habíamos dicho que en boca, generalmente, las lesiones vesiculares no se observan o no se encuentran en estadio vesicular, ¿no? Generalmente en estadio ulcerativo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas lesiones, recuerdan ustedes, en la cavidad bucal se rompen rápidamente, ¿no?, y se convierten en úlceras. Entonces, una ampolla es una lesión de más de 1 centímetro de diámetro, ¿no?, que contiene líquido. ¿Y cuando llamamos quiste? Ya ustedes saben, ¿no? El quiste es una lesión tipo vejiga también, que tiene una luz y una pared con epitelio. Esa es la característica. Si no tiene epitelio, es una lesión pseudoquística, ¿eh? ¿Y qué contiene en su luz? Una sustancia generalmente líquida o semilíquida, ¿no?, que de consistencia cerosa, fibrinosa, mucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es una lesión palpable y fluctuante. Cuando uno palpa, fluctúa, ¿no?, por el contenido. Todas las lesiones que contienen líquido fluctúan, ¿no? Esa es un quiste. Y dentro de las lesiones secundarias tenemos las lesiones por pérdida de la sustancia, por desprendimiento y por reparación normal o anormal, y vamos a describir rápidamente, ¿no? Erosión o exulceración. Ahí está. ¿Qué cosa es una erosión o exulceración? ¿Ven? Habíamos dicho es la pérdida de las células epiteliales superficiales. Ahí está. Bien, estas lesiones rojizas, ¿ven? Por eso les había dicho, las lesiones donde hay atrofia, donde hay adelgazamiento de la mucosa, se observan de color rojizo. Ahí está. Estas son las lesiones erosivas o lesiones expulserativas. No interesa el tamaño, nada, ¿no? Sino lo que estamos describiendo nosotros es que esta lesión es una lesión secundaria donde hay pérdida de tejido, pérdida de células, ¿no? De igual manera aquí
Por ejemplo, miren, esto se ha formado porque ha habido pérdida superficial de células. ¿Ya? ¿Y qué es una úlcera? Es una solución de continuidad, ¿no? Una solución de continuidad. Es una depresión donde no solamente se pierde epitelio, sino tejido conectivo. Es más, ustedes saben de que las úlceras pueden ser superficiales, profundas y hasta perforantes, ¿no? Hay úlceras que pueden perforar el paladar y generar una comunicación buconasal, ¿no? Entonces, esa es una úlcera, una solución de continuidad. Generalmente esa solución de continuidad se da por destrucción del tejido. Y esa destrucción puede ser, como en este caso, por trauma, o puede ser pues, por una necrosis, ¿no? Una necrosis, cualquier tipo de necrosis. Por ejemplo, en la sífilis, el goma sifilítico, ¿no? Perfora el paladar, ¿no? ¿Y qué cosa es una grieta o fisura? Son lesiones, ¿ven? Como ustedes ven, acá está una grieta o fisura. Se pueden presentar también en la lengua, ¿no es cierto? Son lesiones en forma de surco, ¿ya? Profundas, son bien profundas, de color rojo, son hendiduras lineales, ¿no? No hay pérdida de la sustancia, sino aquí hay separación. Y aquí, digamos, la complicación más común es de que, pues aquí pueden colonizar bacterias, hongos y generar infecciones secundarias, ¿no? Hay una característica de una lengua, la llamada lengua fisurada, ¿no? Lengua fisural. Esos pacientes que tienen lengua fisurada, con unas líneas, unas fisuras, ¿no? Son esas fisuras o grietas a las cuales nos referimos y que pueden constituir pues, zonas de retención, ¿no? Y de colonización de bacterias y de alimentos, ¿no? Provocando infecciones secundarias. Otra de las lesiones secundarias es la escama, ¿no? La escama es una generación, pues, justamente de estas escamas, ¿no? Generalmente se observa a nivel cutáneo, aunque a nivel de labio también se puede observar, a nivel labio se puede observar y se denomina queilosis. Cuando se da en labio una descamación se denomina queilosis, así se denomina, ¿ya? Es una característica, por ejemplo, en pacientes con, sobre todo con avitaminosis, ¿no? En niños, por ejemplo, con avitaminosis, una de las manifestaciones clínicas de la avitaminosis en cavidad bucal es la queilosis, que es la descamación de los labios, ¿no? En este caso, esta descamación se da por una alergia por contacto, ¿no? Es decir, acá hay alguna sustancia química, ¿verdad?, que ha entrado en contacto y genera pues digamos, este debilitamiento del epitelio, ¿verdad? Acumulación de células queratinizadas y que se desprenden en forma de láminas a manera de escamas, ¿verdad? Por eso se denomina descamación o escama, ¿no? Son alteraciones, son lesiones secundarias de desprendimiento, ¿ya? Y las costras, ¿no? ¿A qué se denominan costras? ¿No? Costras son placas, como ustedes verán, placas rugosas, ¿verdad? Más o menos gruesas, o sea, pueden ser bien gruesas, como ustedes pueden observar, miren acá, esto es en eritema multiforme o síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Pero que todas están destinadas a eliminarse. Entonces, a esto se denomina lesión tipo costra, ¿no? Nosotros podemos describir, ¿no?, lesiones costrosas a nivel del labio superior o inferior o en ambos labios, de color oscuro, qué sé yo, ¿no?, o negro. Y generalmente estas costras están formadas por desecación de la sangre, por exudados, por restos de células epiteliales, por bacterias, si es que los hubiera, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una lesión tipo costra, ¿no? Se presenta en muchas enfermedades. Aquí tenemos las costras herpéticas y aquí tenemos las costras en el eritema multiforme o síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Y el queloide, que es una variedad de la cicatriz, ustedes saben que generalmente es cutánea, ¿no? Cuando uno se hace una herida, y los que tienen la tendencia cutánea a hacer queloide también tienen tendencia a hacer queloide en una herida intraoral, ¿no? Pues es importante que nosotros podamos, si es un paciente que tiene esa tendencia, ese riesgo de hacer queloide en la piel, es muy probable que también pueda ser en una herida intraoral, ¿no? Y por eso que hay que tener bastante cuidado. ¿Qué cosa es el queloide? Es una acumulación de tejido cicatrizal, ¿no? Es un tejido fibroso, fibras colágenas delgadas, y esa también es una lesión secundaria, es una lesión elemental secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a una úlcera, a un trauma, secundaria a algún otro tipo de lesión. Y la liquenificación, ¿no? La liquenificación es una, digamos, lesión elevada, de diferente color, pero generalmente es así, blanquecina, ¿verdad? Aperlada, ¿ya? Y que una característica es de que es pruriginosa, o sea, digamos, da al paciente esa sensación de escozor o de prurito, ¿ya? O sea, los pacientes dicen de que les cueste o genera a la palpación, hay un prurito en esa zona, ¿no?
Entonces, estas son lesiones pues, que se dan después de algún proceso reparador, ¿no? Y que en algunos casos también puede deberse pues, justamente al líquen plano. Recuerden ustedes que en el líquen plano, ¿no? Sobre todo el líquen reticular a nivel de carrillos, ¿se acuerdan ustedes? Las estrías de Whitham de color blanquecina, que también tiene esas mismas características, pero no solamente puede ser la liquenificación por una enfermedad de tipo inmunitaria, como es el líquen plano, ¿no? Sino, les había dicho, como una complicación de un proceso reparador, ¿no es cierto? La extensión es variable, pueden ser pequeñas, medianas, pueden ser grandes, etc. Pueden ser de diferente color, ¿no? Pero su característica es de que es pruriginosa, ¿no? Por ejemplo, acá ven, este es líquen plano, ¿no? A nivel de los carrillos se observan ahí las estrías, o puede ser también líquen en placas, etc., ¿no? Pero ¿qué presentan? Presentan, ¿no? Prurito, ¿no? Escozor a ese nivel. ¿Ah? Muy bien, listo. No sé si hay alguna pregunta, chicas, para pasar a la parte de las... Prendan su cámara, por favor. Ya, a ver, chicas, alguna pregunta, algo para poder yo hacerle las preguntas. Doctor, disculpe, usted dijo que de las lesiones, o sea, primarias, después se pasaban a las secundarias, ¿no? Porque las secundarias eran como que la secuencia de las lesiones primarias. Hay ciertas lesiones primarias que sí o sí desencadenan a una secundaria, o no necesariamente. A ver, hay algunas lesiones primarias que van a quedar solo como primarias y desaparecen, por supuesto. Y hay lesiones primarias que luego, lógicamente, van a devenir en lesiones secundarias. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Miren, por ejemplo, las lesiones vesículo-ulcerativas, ¿verdad? Las úlceras son secundarias después de las vesículas. O sea, las vesículas son primarias y las úlceras son las secundarias. Y estas, en herpes, por ejemplo, siempre van a ser así. En pénfigo siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque son etapas evolutivas de la misma enfermedad. O sea, son etapas evolutivas por las cuales la enfermedad pasa. Cuando ustedes tengan pacientes, por ejemplo, con herpes, van a ver que primero tiene una vesícula, una bolita. Esa bolita se va a romper y va a pasar a la lesión ulcerativa, ¿no? Entonces, eso es, como tú dices, Lucero, sí o sí, ¿verdad? La primaria se va a convertir en secundaria. ¿Por qué? Porque es parte de la enfermedad. Es digamos, una etapa evolutiva, ¿no? Digamos, es como quien dice, ya está predeterminada que va a ser. Es más, inclusive les puedo decir, si bien es cierto, se describe así como vesícula y úlcera, como las etapas, pero en realidad tiene más etapas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el herpes, ¿no? Primero son digamos, aparecen unas manchas rojas, ¿no? O en el caso, unas máculas rojas en la zona, digamos, donde va a erupcionar la vesícula, ¿verdad? Que generan cierto quemazón, ¿no? Cierto ardor. Luego estas se convierten en vesículas, luego en úlceras, y esa úlcera hasta puede complicarse con una infección, porque toda úlcera en boca se considera infectada y puede terminar con una cicatriz, por ejemplo, hasta queloide podría terminar, ¿eh? O sea, pero básicamente cuando hablamos nosotros de
lesión vesícula ulcerativa, vesícula y úlcera, ¿no? Y sí o sí, como tú dices. Bueno, eso, entonces siempre se va a dar así, siempre se va a dar así. Ahora, pero por ejemplo, cuando hablamos nosotros de eritema, los eritemas, por ejemplo, son lesiones, ya hemos visto, son lesiones primarias, son lesiones vasculares, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Voy a hacerles, pero miren, este tema de lesiones elementales es un tema que en realidad se ha descrito más para piel, o sea, en dermatología, y se ha adaptado ya para mucosas, ¿no? Por eso es de que hay muchos términos que son similares, tanto en piel como en mucosas, ¿no? Pero hay, algunas veces varía, porque en mucosa, por ejemplo, no se habla de rasbilladura, por ejemplo, porque nadie se rasmilla la mucosa bucal. Por ejemplo, ahí se habla de erosión. En mucosa se habla de erosiones. Pero hay ciertas variantes, pero en realidad nace ahí, ¿no? Este tema de lesiones elementales nace en la dermatología. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tú generas en tu piel un eritema. ¿Ya? ¿Por qué se puede generar ese? Vamos a imaginar, ¿por qué se puede generar ese eritema, ¿no? En piel. Un poquito vamos a exagerar, que puede ocurrir también en mucosa bucal. Vamos a imaginarnos de que tu dedo, por decir, lo acercas o accidentalmente agarras un instrumento caliente. Vamos a imaginar un instrumento, y eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, ustedes cuando ahora comiencen en la práctica clínica, ¿no? La esterilización generalmente es con calor seco, generalmente, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen al esterilizador a los instrumentos, pues no se observa si realmente está caliente o no, ¿no? Sino que hay que tocarlo. Entonces, muchas veces van a tocar, pero al tocar, de repente, tocan un momentito y luego lo retiran. En esa zona van a ustedes observar una pequeña, ¿no? Zona rojiza, ¿no? Eritematosa. ¿Qué se ha formado? Un eritema. ¿Ve? Ahora, esa es una lesión primaria, ¿verdad? Como ese eritema ha sido leve, pasa un día, 2 días, desaparece. Desaparece, porque es una lesión inflamatoria. Pero, ¿qué puede pasar, Lucero? Si está en otra zona, vamos a imaginar boca, ¿sí? Una lesión eritematosa. Que no sea porque uno se ha quemado, ¿no? Porque lógicamente en boca es un poco difícil que uno, digamos, que ocurra quemadura. Que sea de repente una lesión eritematosa por alguna infección, no sé, de bacteria, de virus, lo que sea, ¿ya? Entonces, si es que si ese eritema, digamos, en 2 o 3 días, como es un proceso inflamatorio, no desaparece, mire, no desaparece, va a seguir su curso. Y si es por una infección, es probable de que exista ahí una necrosis. De repente las bacterias son piógenas, va a necrotizar y de repente se va a formar ahí una úlcera. De repente, o sea, miren cómo esa lesión primaria se puede complicar, ¿no es cierto? Por eso decía, no necesariamente una lesión primaria se va a convertir en secundaria, salvo en algunos casos que son parte ya de una etapa evolutiva. Y es más, no necesariamente una lesión primaria también puede quedar como primaria, ¿verdad? No es exclusivamente, ya te estoy demostrando, porque un eritema luego puede complicarse y formar una úlcera. Pero en algunos casos ese eritema puede desaparecer y terminar solamente como eritema, ¿no? Eso dependerá, lógicamente, de las condiciones. Pero si la lesión primaria y la lesión secundaria corresponden a una misma enfermedad, o sea, a etapas evolutivas de una misma enfermedad, sí o sí, como tú dices, Lucero, y como hablan los futbolistas, sí o sí, esas etapas se van a dar. Caso de ejemplo, herpes. Pénfico. Pacientes con herpes, le aparece la bolita, se va a convertir en úlcera. Eso no hay vuelta que dar. ¿No? Eso es. ¿Alguna otra pregunta más, chicas? A ver, Madian. No se te escucha, Madian. Prende tu micro. Doctor, ¿me logra escuchar? Ahora sí. Doctor, había visto en el video pasado que nos había mandado que decía que la úlcera, cuando tenía fibrina, no causaba dolor. Y que algunas úlceras no
o se demoraban en desarrollar la fibrina, creo. Quería saber a qué se debía esto y por qué era que si presentábamos fibrina no causaba dolor. Perfecto, listo. Muy bien. Muy buena pregunta. Es un poquito de fisiopatología, ¿no? Que tiene. Ahora, quiero decirles que usualmente las úlceras, sean superficiales, profundas o perforantes, etcétera, usualmente, pues causan dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque los epitelios, recuerden ustedes que son ricamente inervados, hay terminaciones nerviosas. Y ustedes saben que el dolor básicamente se va a dar por interacción de los elementos de la noxa hacia las terminaciones nerviosas, o como respuesta inflamatoria por la generación de los mediadores químicos del dolor, ¿no es cierto? Que ya ustedes conocen cuáles son, que se activan y estos generan el dolor. Lo que pasa es de que no es que necesariamente no va a haber dolor, sino quizás el dolor es leve, ¿verdad? Y que rápidamente cesa ese dolor. Y eso ocurre sobre todo en lesiones que generan fibrina. Y te voy a dar un ejemplo clásico, Madian, que ustedes van a recordar. En patología hablamos de las lesiones de las hiperplasias conjuntivales, que son generadas por proliferación de tejido conjuntivo, ¿verdad? Y hablamos de una hiperplasia conjuntiva que es la más común, inclusive de las lesiones en mucosa bucal. Es la más frecuente, generada por irritantes locales y factores sistémicos, que son la estimulación hormonal, estrógenos y progesterona. Y por eso es de que más da a mujeres. Cuando da en púberes se llama granuloma de la pubertad, y cuando da en embarazadas, granuloma del embarazo, y en general se denomina el famoso granuloma piogénico. Y recuerdan ustedes de que dijimos de que el granuloma piogénico, mal llamado piogénico, porque pío ¿de qué viene? De pus. Y el granuloma piogénico tiene pues una superficie, ¿no es cierto?, que tiene unas zonas amarillentas o blanco-amarillentas, que parece que fuese pus, que cuando describieron hace muchísimos años, los primeros patólogos pensaron que era una infección bacteriana esta enfermedad, pero no es una reacción proliferativa a irritantes, etc. Entonces, esta zona blanco-amarillenta no es pus, sino es justamente la fibrina. ¿Y la fibrina qué cosa es? No es más que el fibrinógeno polimerizado. ¿Y dónde se forma esta fibrina? Justamente en la superficie del granuloma piogénico. ¿Y por qué? Porque como el granuloma piogénico crece hacia la cavidad bucal, esa superficie entra en contacto con los alimentos, los dientes, etc. Entonces, al friccionarse, se erosiona, se esfacela y se forman pequeñas úlceras, ¿verdad? Y esas úlceras, ¿verdad?, acumulan fibrina y esa fibrina se convierte en ese color blanco amarillento. Por eso es de que los granulomas piogénicos no acusan dolor. El paciente que tiene granuloma piogénico no se queja de dolor. Sí de una molestia porque mira, hay algo acá crecido, pero dolor no hay. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que la polimerización de la fibrina hace pues de que se cubra inmediatamente las terminaciones nerviosas, de que se disminuya la generación de los mediadores químicos del dolor, las prostaglandinas, etc. Y esto, lógicamente, mengue un poco esa manifestación dolorosa y, por lo tanto, no hay dolor. Generalmente no hay dolor. Eso no quiere decir de que no va a haber dolor. O sea, el dolor, eso va a depender también del umbral de dolor de cada persona. Recuerden ustedes de que hay algunas personas que apenas tú lo tocas, le duele hasta el cerebro, ¿no? Y hay otras personas pues que tú haces y el dolor, eso dependerá también de esas condiciones. Recordemos nosotros de que la fisiopatología del dolor es bastante, digamos, bastante particular, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta acumulación de fibrina. Y la fibrina, como te digo, es acumulación de tejido, digamos, de fibrina proveniente de vasos sanguíneos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el granuloma piogénico, ¿no es cierto?, para que se forme esa fibrina, la úlcera tiene que haber llegado hasta tejido conectivo. O sea, no se forma fibrina en epitelio, ¿o sí? A ver, ¿qué dice Elizabeth?
¿Se forma fibrina en el epitelio? En epitelio sí, doctor. En el epitelio sí. Ajá. A ver, Dana. ¿La fibrina se forma en el epitelio, Dana? No, doctor. Ajá, tenemos no y sí. A ver. Vamos a ver, Elizabeth Victoria, ¿por qué sí? Y luego Dana, ¿por qué no? Doctor, Sustente. sería en conectivo. Ah, sería inconectivo. Porque si es fibrinógeno, voy a cocinar que no sea muy doloroso para el paciente. En No, conectivo. no es por eso. No es No. por eso. A ver, Dana. Doctor, porque justo usted acaba de comentar que la acumulación de fibrina viene del tejido conectivo. Sí, Por pero eso es que yo dije que no es ¿por qué? el Pues, ¿por qué? O sea, porque yo lo digo. No, porque yo Yo justo qué lo cosa acabo de seré, pues. escuchar, doctor. Pero, ya, pero tejido conectivo, pero ¿qué cosa tiene el tejido conectivo, pues, Dana? ¿Qué tiene el tejido conectivo? Que no tenga el epitelio, para el cual no se forme, no provenga de ahí del epitelio, no provenga la fibrina. ¿No? A ver, ¿qué dice Hazel? A ver, Heidi. Ah, María del Pilar, a ver. A ver un momentito, María del Pilar nos está hablando por el chat, ¿no? A ver el chat, voy a ver el chat. Claro, ya se dieron cuenta. Los epitelios no tienen vasos sanguíneos. ¿Dónde se encuentra la fibrina, el fibrinógeno? ¿Dónde se encuentra la fibrina? ¿Acaso no es una proteína plasmática que está circulando en el plasma junto a toda la sangre? ¿Sí o no, Elizabeth? Elizabeth, ¿me ha escuchado? ¿Sí o no? Claro, claro. Sí, doctor. Perfecto. Miren qué interesante es cómo una situación clínica, ¿no? Lo podemos solucionar solo conociendo ciencias básicas. Miren qué interesante, ¿no? Por eso, chicas, yo les recomiendo una cosa. Siempre lean ustedes las ciencias básicas. Histología, biología, embriología, fisiología. Si ustedes manejan bien las ciencias básicas, miren, con sentido común, fácilmente pueden integrar y entender las situaciones clínicas. Al revés no es. O sea, no vayan a pensar que primero tengo que saber la parte clínica y luego ciencia básica. No, por eso que ciencia básica. Básica, ¿qué significa? Base, pues la base. ¿No? Y teniendo un poquito uno de un sentido común, hace el análisis y listo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Chicas. Doctor, yo tenía una duda. Cuando estaba viendo A el ver. video que usted había mencionado, en lo que eran lesiones elementales elevadas, estaba la placa y dentro de eso también estaba el morsicatio, que era cuando uno sin querer se muerde en la parte interna y sale como blanquecina. Pero luego al final del video, casi por terminar, lo tomaba también como deprimidas como úlcera y ahí ya me confundió, ya, Perfecto, no, perfecto. ahí mi Ya, duda. ya, muy bien. Bueno, en primer lugar quiero decirles de que no estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que diga la doctora Muelas, a quien solamente la conozco de vista. Por eso es importante de que cuando ustedes ven un documento, cuando ven un video,
anoten ustedes algunas cosas y pregunten a sus profesores o busquen en la bibliografía, ¿no? Para contrastar, sobre todo. Pero respecto a tu pregunta, sí tiene coherencia, Elizabeth, de que cuando hablamos nosotros del famoso mordiscatio, el mordiscatio generalmente es autólogo, ¿ah? Generalmente. Miren, generalmente estoy diciendo, o sea, casi en el 99% es autólogo. ¿Qué significa, no? Que el propio paciente tiene esa costumbre, digamos, a manera de un tic, de morderse, pues, ¿no? Por ejemplo, puede morderse el labio, no puede hacer esto continuamente, o sea, ese mordisqueo tiene que ser de baja intensidad, pero persistente, o sea, no puede ser tampoco así, ¿no? En una sola, porque si es en una sola, lo que va a formar, pues, es una, digamos, va a destruir el tejido, ¿no? Entonces, se muerde, ¿no? Ahí, continuamente. ¿Mm? Se muerde. Por eso se llama mordiscatio. Moriscatio o mordiscatio. Entonces, hay mordiscatio labiorum. ¿Qué es el mordiscatio labiorum? Que la persona se muerde el labio. Inferior o superior, derecho, izquierda, etc. Tiene esa manía. Hay mordiscatio lenguorum. O sea, alguno que se muerde la lengua. Ahí está. Entonces, y en general, al mordiscatio en cualquier parte de la boca se denomina mordiscatio buccarum. Así se le llama. Bueno, y claro, también se puede morderse los carrillos, ¿verdad? Y en una primera, digamos, manifestación se puede formar, como tú ya mencionaste, una placa blanquecina, eso es cierto, que es una lesión sólida. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial reacciona proliferando, ¿no? Y forma una placa. Pero ¿qué pasa si es que ese mordiscatio es más intenso? Si la fuerza de la mordedura no es persistente ni de baja intensidad, sino es más intensa, ¿qué va a darse? Lesión, ruptura. ¿Y qué se va a formar? Una úlcera. Una úlcera. Y eso es lo que menciona la doctora en la parte final del video, ¿no? Si la intensidad de ese mordiscatio aumenta, pues se genera una lesión de ese tipo, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Ulcerativa, entonces ya sería una lesión secundaria, ¿no? Pero son, digamos, casos también particulares, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bien, chicas, entonces, si no tienen ninguna pregunta, yo voy a hacer una sola pregunta. Una pregunta, y esta pregunta va a tener una valoración para todos, y en este momento, por favor, nombren cuál de ustedes, pónganse de acuerdo, les doy un minuto para elegir a uno de ustedes, solamente a una, la que va a contestar la pregunta que voy a hacer. A ver, elijan ustedes un minuto.
Listo, chicas. ¿Quién es la elegida? Ya, nadie entonces, ¿no? Listo. Entonces vamos a terminar acá. Estamos terminando. No desean ser, mejor dicho, nadie representa. Bien, ¿algo más, chicas, para terminar? ¿Cuándo es el examen? La semana de exámenes del 4 a 9, doctor. Del 4 a 9. O sea que el examen con ustedes sería el 5, ¿verdad? El examen práctico, 5. Y el teórico, el 9. Ya prácticamente tenemos una semana más de clase, creo, ¿no? Sí. El 4. Ya, una semana más de clase. Listo. Muy bien. Listo, chicas. Hemos terminado entonces. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo el sábado en la teoría. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente. Cuídense. Buen día, gracias. Cuídense, chicas. Cuídense. Buen día, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Listo, chicas. Nos vemos. Cuídense. Ah, la grabación tiene que detener. Vamos a detener la grabación.